Amén. Cuando vemos, hermano, vemos que Jesucristo nunca cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Los que cambiamos somos nosotros, ¿verdad? Cuando nos estamos recién casados decimos, te bajo el cielo, la luna y las estrellas y todo lo que tú quieras te voy a dar, ¿verdad? Cuando ya vamos pasando el tiempo, vamos cambiando nuestra relación de amor con nuestra esposa. No para mal, espero yo, ¿verdad? Algunas relaciones se hacen más fuertes, otras se vuelven conflictivas. Pero no estoy hablando del amor de la pareja, hoy quiero hablar de nuestra relación con el Señor. El tema de hoy, hermano, se conoce teológicamente como la iglesia primitiva. Cuando yo oí por primera vez ese nombre de la iglesia primitiva, decía, ¿a poco los cavernícolas también adoraban a Dios? ¿Verdad? Yo me los imaginaba así con taparrabos y un huesito en la cabeza y una macana de unga. ¿Ah? Pero no es de esa iglesia, se llama primitiva porque quiere decir que fue la primera iglesia que el Señor formó. Cuando vemos de la primera iglesia, obviamente los católicos dicen, ah, sí, la de Roma. No, no fue en Roma, fíjense. No fue en Roma la primera iglesia. Aunque se enojen los apostólicos, católicos y romanos, que no tienen nada de apostólicos ni de católicos, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar de mis hermanos separados. Si no vamos a hablar, es que ellos nos dicen separados, en realidad los que se separaron fueron ellos. ¿Por qué les digo esto? Si usted busca en la Biblia, en toda la Biblia la palabra católico no hay, no existe. Pero si usted busca en la Biblia la palabra cristiano, ¿qué cree? Sí existe. Entonces, ¿quién fueron primero, los católicos o los cristianos? En Hechos, si usted lo quiere buscar y lo quiere tener en su acervo cultural, Hechos capítulo 11, versículo 26. La iglesia no empezó en Roma. De hecho, las 7 iglesias del Apocalipsis no se menciona Roma, ¿verdad? Aunque en Apocalipsis sí se menciona Roma, pero como la gran ramera, esa es otra situación, ¿verdad? Ay, santo, le estamos dando duro, Señor, perdone usted. Hechos 11:26 dice, cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaba a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó católicos por primera vez. No, cristianos. Se les llamó mormones por primera vez. Se les llamó testigos de Jehová. Se les llamó pare de sufrir. ¿Verdad que no? Cristianos. Es la única iglesia que está con su nombre, pie de imprenta, hermanos, donde empezó a llamarse nombre. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque caminaban como Cristo, hablaban como Cristo, se comportaban como Cristo. Entonces, ¿cómo le ponemos? Cristianos. Era tan sencillo como ese, ¿verdad? Si caminan como mexicanos, ¿verdad? Se portan como los mexicanos, ¿cómo les vamos a llamar? Mexicanos, ¿verdad? Si caminan como guatemaltecos, hablan como guatemaltecos, ¿cómo les vamos a llamar? Chapines. O salvadoreños, ¿ves? Para que no se enoje mi hermano Juan Carlos, ¿verdad? O peruanos, o de la religión. Pero estos se identificaban no en su raza, porque había griegos, había judíos, hermano, había romanos. Entonces no era por la ropa, no era sino cómo es lo que ellos creían, cómo caminaban, qué doctrina seguían. ¿Y seguían a quién? A Cristo. No seguían a Pedro. Pedro era uno de los 12 apóstoles, uno de los múltiples discípulos que el Señor tuvo, hermano. Uno de los apóstoles, no eran solo 12, había más. Bernabé era apóstol, Pablo era apóstol, no contado entre los 12. Matías llegó a cubrir el lugar que dejó Judas. Entonces sí, había más apóstoles. No se formó la iglesia en un solo apóstol, ¿vean? Sino en Cristo Jesús. La roca no es Pedro, Pedro es la piedra. La roca inconmovible, la roca angular es Cristo. Amén. Aunque se enojen los de la sotana.
Entonces, cuando vemos, hermano, cómo era la iglesia primera o cómo era la iglesia primitiva. Cuando yo veo en la palabra del Señor, yo veo algo que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Lo que hemos cambiado en la iglesia. Hemos hecho cosas que en la iglesia primera no se hizo. Y le hemos agregado cosas que no debimos haberle agregado. Y le hemos quitado cosas que no debimos haberle quitado. Cuando yo veo la palabra del Señor, yo veo una iglesia, hermano, poderosa. Una iglesia llena de unción. Una iglesia con convicción. Una iglesia santa, inmaculada, sin mancha y sin arruga. Una iglesia, hermano, verdaderamente gloriosa. Y cuando yo veo la iglesia, no hablo de esta, sino en general. Es una iglesia acomodada. Una iglesia dormida. Una iglesia desanimada, apática e incluso tibia. No es la misma iglesia. ¿Y por qué? Me digo yo, cambió el Señor. Cuando yo digo, el Señor ya no nos quiere. Es que tú ya no me quieres, Señor. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Entonces, para volver a retomar esa gloria, para volver a retomar esa santidad, nos es necesario ver cuál es la base. Nos es necesario ver qué es lo que la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor fundó, no la que dicen que fundó Pedro, sino la que Cristo fundó con su sangre. Amén. Esa es la que nos urge, o ver qué es lo que pasaba, qué es lo que hacía esa iglesia. Entonces, ¿cómo era la iglesia primitiva o la iglesia primera? Era un pueblo de oración. Pero perdón, yo no sé por qué estoy tirando a los católicos, ¿verdad? No es mi intención, pero ahí va de paso. La oración la ponen como castigo. Te portas mal, vas a ir a rezar, ¿va? Hiciste un pecado grande, te tocan tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, que no tampoco vienen en la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, y tantos rosarios, no sé, ¿verdad? Entonces aprendemos, hermano, que orar o rezar es un castigo. Y nos han matado, no a todos, ¿verdad? Nos han querido matar la comunión con Dios. Porque la oración es hablar con el Señor. No lo que alguien escribió, sino lo que usted está en su corazón. Así lo va a hablar al Señor. Es platicar, es comunicarnos. Es un diálogo entre usted y Dios. Si usted se le presentara a Dios, ¿hablaría usted con Él? ¿O le diría, no quiero hablar contigo? Usted hablará. Pero la iglesia primitiva, hermano, oraba. No rezaba, oraba. Rezar es repetir algo. Vamos a decir, porque eso sí está en la Biblia, aunque no dice, di después de mí. Repite 10 Padres Nuestros, sino dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Usted ya sabe, usted va. Creo que está en Juan 6, me parece por ahí esa. Dice, enséñanos a orar. Perdón que me meta hasta aquí, va. Enséñanos a orar. Le dice, vas a repetir igual y exactamente lo mismo. No. Cuando te acerques a orar, acércate como un padre. Dios es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero no lo veas solo como Dios, sino es tu Padre. Acércate con la confianza de que es tu Padre, y no es el Padre del vecino, el Padre de los judíos, sino es Padre mío, Padre tuyo, Padre nuestro. Entonces, cuando te acerques al Señor, acércate con la confianza. Usted cuando se le acerca a su papá, cuando no se ha portado mal, me imagino, ¿ah? Sí, y se le antoja una paleta, hermano, llega los carritos, ¿no? De la paleta. Papá, dame $1. Y no llega usted, Señor glorioso Padre celestial, tú que estás aquí, que tu cartera tiene $1, no serías tan amable y tan gentil de darme $1 para irme a comprar un heladito. Si le dice, papi, dame $1. Cuando era niño, ¿ah? Si usted le sigue pidiendo a su papá, ya tiene 40 años, hermano. Sí, pero lo que Jesús quiere decir, acércate con esa confianza. No que lo repitas como periquito, hermano, sino que lo hagas tu Padre. El Señor Dios te da ese camino, que te ha hecho hijo.
no extranjeros ni advenedizos, no somos bastardos, somos hijos. Entonces ahí es donde nos va enseñando cómo orar. Porque dicen Juan el Bautista le enseña a sus discípulos, ¿por qué no nos enseñas tú? Bueno, cuando te acerques a Dios, acércate de esta manera. Y empieza a decirle, no le voy a hablar el Padre Nuestro porque no es el tema de hoy, pero es una manera de explicarlo. Amén. Entonces la iglesia primitiva, hermano, era un pueblo que oraba. Un pueblo que quería tener comunión y comunicación con Dios. Era un pueblo que estaba unido. No importaba si eran romanos, judíos, gentiles. Era un pueblo que los unía a una sola fe. La misma sangre. Yo me quitó el Señor esto que decía, es que él es mi hermano cristiano, pero el otro es mi hermano de sangre. Y una vez el Señor me calmó. ¿Y que mi sangre no te hace hermano? También son hermanos de sangre. Pero ahora es la sangre no de mi madre ni de mi padre, sino la sangre de Cristo. Entonces usted y yo, hermano, aunque no le caiga yo bien, es mi hermano. Soy su hermano. Amén. Y Cristo nos hizo, no se avergüenza Cristo, dice, de llamarnos hermanos. Amén. Entonces era un pueblo que oraba, un pueblo que estaba unido. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Comiendo? No, estaban orando. Eran llenos del Espíritu. Del Espíritu Santo. ¿Y usted de qué es lleno, hermano? Del Espíritu Santo. Nomás unos cuantos dijeron, ay santo. Tienen la fe, hermano. Los otros saber de que están llenos de sueño, pastor. De cansancio, de aburrimiento, hermano. De muchos años, pastor. De mucha hambre, pastor. De eso estoy lleno. De mucha rabia, de mucho rencor. Se queda callado, hermano. Ay santo. Le atinó, pastor. No, sino en la iglesia, si nosotros queremos la gloria de la iglesia primera, tenemos que ser como la iglesia primera, ¿cierto? Que usted investíguese en usted o véase usted, hermano, si somos un pueblo de oración, tenemos que orar. Yo oro en mi casa cuando como. Vamos a ver. Llenos del Espíritu Santo, con dones del Espíritu Santo, hermano. Aquí, hermano, hay varios que hablan lenguas. Déjenme decirlo así claro, ¿eh? Hablaban lenguas. Pero tienen el don de lenguas, sí, pero no les da la gana hablar. Los están dejando para... Yo decía antes, aunque sea el domingo, lo van a sacar las lenguas, ¿no? No, ya ni el domingo, hermano. ¿Qué le ha pasado? Como le dijo aquel que se quería divorciar de su mujer y a los 80 años de edad se le queda bien. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Por qué ya no habla sus lenguas? ¿Por qué ha dejado de anhelar las lenguas del Espíritu, los dones del Espíritu, el hablar profecía? ¿Por qué? ¿Quién lo durmió? ¿Quién lo acomodó? ¿Quién se lo quitó? Si las lenguas, dice bien claramente la palabra, Romanos 11:29, si no mal recuerdo, que los dones y los llamamientos son irrevocables. Es decir, Dios no te los quita. Si Dios te los dio, ahí los tienes. Imagínese que usted tiene un Lamborghini en el garage, hermano, lleno con gasolina y las llaves, pues, para que usted solo se sube y dice, no, me voy a ir en bicicleta. Me voy a ir a pie. O me voy en el bus. Y la gente va a decir, pero si tiene el carro para ir, dale. No, a mí me gusta caminar. Pero te vas a tardar 7 días en llegar a Anaheim. De llegar, tengo. No, hermano, las lenguas es una manera más fácil de hablar en el Espíritu con Dios. Dice claramente la palabra que el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Amén. Entonces hablen sus lenguas por amor de Dios. Ellos las hablaban porque las recibieron. Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos. Cuando dice todos, es todos. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tiene que ser la iglesia ahora? Toda llena del Espíritu Santo. Pero no se llenan. No buscan la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura, hermano. Tenemos que buscar los dones. Amén. La iglesia primera, hermano, la iglesia primitiva, era una iglesia que servía.
Una iglesia trabajadora, una iglesia, hermano, que verdaderamente los servidores eran casi ángeles, digo yo. Casi ángeles, porque hermano, qué belleza de servidores. Yo no digo que los que están aquí sean feos, ¿verdad? Pero me voy a incluir yo entre los servidores porque yo también soy servidor. Amén. Por cierto, un hermano me dijo, si tú estuvieras en la iglesia católica serías un buen diácono. Le dije, yo soy diácono, porque diácono es servidor y yo soy servidor de Cristo. Y me considero un buen diácono, le dije. Pero gracias a Dios, no en la católica. Amén. ¿Cómo serán los servidores de la iglesia? Para empezar, eran hermanos. Creían en Cristo, hermano. Yo sé, porque yo sé que hay gente que toca en las iglesias alabanza y ni siquiera creen en el Señor, pero van. Cantan hermoso y tocan precioso, hermano, pero alabanza comprada. Entonces, esos no califican para ser servidores, son músicos. Y van, y conozco una historia, es que me va a tardar un poquito, pero allá donde yo trabajaba, una mujer trabajaba de eso, pero ella sí era hija de Dios, pero también daba su talento en el restaurante que era la área del bar y cantaba. ¿Qué cree que le pasó? Cáncer en la garganta. Y estaba joven, hermano, unos 30 años tendría. Me la sacaron de trabajar de eso. Señor es celoso. Amén. En cambio, los que andan cobrando ahí, que andan en el mundo, eso no les pasa nada, hermano, hasta más billetes sacan. Pero usted dijo, Señor, esta voz la quiero solo para que me cante a mí. No para que le cante a borrachos, sino para que adore. Entonces le quitó de allá. Amén. Así que ya quite de estar cantando las de Chente, las de los Buques y de los Jones. Eran hermanos con buena reputación, hermano. Nadie les eran intachables, irreprensibles, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, igual que los que tenemos aquí, hermano. Amén, ¿ya ven? Amén. Llenos de fe. Dice Hechos 6:3, escoger hermanos entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. La congregación escogió, dice, a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los servidores eran llenos de gracia, llenos de poder. ¿Qué quiere decir llenos de gracia, hermano? Que cuando diga, hermano, ya no llegue tarde, hasta ese regaño le caía a usted bien. Ay, ya voy a tratar de llegar temprano. Dice, hermano, ya no llegue tarde, ¿y a usted qué le importa? Ellos tenían gracia del Señor, amén. Dice Hechos 6:8 que Esteban era lleno de gracia y de poder. Ay, Padre mío, es que se pone y empieza a elevar el Señor el estatus. Ahí dice, soy en Hechos 6:8. Esteban era un servidor, un ujier, pues, para que me entienda usted. Pero qué ujier, hermano. Qué ujier. Fíjense nomás las calidades del ujier. Lleno de gracia y de poder. Y no de poder de que hacía pesas, sino poder de Dios. Lleno de fe, de sabiduría. Amén. Y ese ujier hacía grandes prodigios y señales. ¿Por qué los ujieres de ahora ya no? Ay, pastor, y los pastores, pastor, deje los pastores, los apóstoles. Tiramos la pelota para arriba, ¿verdad? Es que Jesucristo cambió, pastor. No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El que ha cambiado es el ujier. El que ha cambiado es el pastor. El que ha cambiado es el apóstol. El que ha cambiado es el pueblo. ¿Me estoy explicando? Amén. Felipe, hermano, ay, santo, ya quisiera yo aunque sea un Felipe, Señor. Felipe era, con todo lo demás,
era un ujier que evangelizaba, hermano. Es más, que quisiera yo tener un Felipe, quisiera yo ser como Felipe, hermano. Porque fíjense lo que vivía Felipe. Felipe, pensé, tenía 4 hijas que eran profetisas. Era hospedador. Y pasó de ujier a evangelista, recibió ministerio. Amén. Felipe fue a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Amén. Me va a perdonar, hermano. Cuando usted predica en su casa, le escucha a su familia. Puro silencio, ay santo. ¿Le escuchan los vecinos? ¿Por qué? Porque esa fue una ciudad de Samaria, hermano, ahí que apedreaban a los judíos. Y a Felipe lo estaban escuchando. Dice que unánimes prestaban atención al oír y ver las señales que Felipe hacía. Imagínense que en su casa, hermano, llega un vecino y dice: ¿a dónde va, vecino? Voy, es que mi hijo se cayó y se partió el brazo. Déjeme orar por él. Déjeme orar por él. Brazo, reestructúrate en el nombre de Jesús. Al rato tiene a todos los vecinos ahí. ¿Sí o no? Pero dice: se le rompió un hueso, lléveselo pronto. Porque el Dios que yo tengo no sana. ¿Será que el Señor ya no sana? Le vuelvo a repetir: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿quién es el que está fallando ahí? Nosotros. Amén. Dice que al ver las señales que hacía, ¿y qué señales hacía Felipe? Decía yo, porque yo soy bien así medio, ¿cómo se dice? Curioso. Iba a decir chismoso, pero no, chismoso es otro. Ese ya no viene aquí. Curioso. Dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían gritando a gran voz, y muchos, fíjense nomás, le dije un brazo roto, muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Para que un cojo sane, quiere decir que la pierna le creció, el hueso le creció, los músculos le crecieron. Se llama un milagro creativo. Y ese ujier hacía eso. No era apóstol, no era pastor, era un ujier. No es que demerite a los ujieres, no. Le estoy diciendo porque a veces piensan que el apóstol, perdón, hermano, se la voy a soltar de una vez, los apóstoles de hoy ni la gripa curan. Pero quieren hotel de primera y boletos de avión de primera. No todos, ¿no? Debe de haber genuinos por ahí, va. Hay muchos que quieren ser llamados apóstoles. Pero ¿y las señales? El pueblo que había, hermano, era un pueblo que crecía en el conocimiento de la palabra. Lo puede ver Hechos 6:7. Evangelizaban. Ay, hermano, evangelizaban aún a los sacerdotes. Y se convertían. Si a veces no le quieren hablar ni a los católicos que no son sacerdotes, menos al sacerdote. Aquí tuvimos a uno, ¿se recuerdan? Alfredo se llama. Era curita, hermano. Y lo evangelizaron 2 mujeres. Y dice que cuando él iba, venía de un velorio y venía bien contento. Venía borracho. El cura. Porque allá les dan y a ellos sí toman, ¿verdad? Venía bien contento, y que ahí vienen las viejitas estas que como me da lata. Las voy a oír, ¿verdad? Porque dejen de molestar. Pues le hablaron, dice que ya no. Tuvo que salir de la iglesia y se volvió pastor. Gloria a Dios. Amén. A que lo vio aquí lo conoció. Evangelizaban, fíjense nomás cómo evangelizaba este ujier. De tal manera que aún los brujos se convertían. ¿Se dan cuenta?
Dice que ahí en Samaria había un hombre llamado Simón, que hacía magia y que estaba asombrando a la gente y pretendiendo ser un gran personaje. La gente del mayor al menor le prestaban atención, diciendo, porque lo que él hacía, decía, este es el gran poder de Dios. Pero cuando vio lo que Felipe hacía, y yo también quiero, se acercó, creyó y fue bautizado. En esa ciudad quemaron, no fue en ese, fue en Efeso. Bueno, creyeron los brujos. Y yo conozco cristianos que le tienen miedo a los brujos, hermano. A mí me tocó en la calle 4 ahí en Santana una vez, hace años, yo pastor, era discipulador. Estaba yo ahí predicando ahí como Cristo viene, arrepiéntete, el Señor viene pronto, venid aquí que ahora que la puerta está abierta, no espere. Estaba yo y se me acerca alguien así. Yo soy sacerdote satánico, pero no me daba la cara. Así me salió de la boca. Pero Dios puede romper tus cadenas si te arrepientes hoy mismo. Me salió así, ni siquiera lo pensé. ¿Sabe qué hizo el hombre? Se fue. Dije, ¿a qué se acercó? Amén. Ay, pastores, que me trajeron un gato negro y me lo mataron en la puerta. ¿Qué hago? Pues para pasar tiros. La ve con agua caliente. Ay. Me vinieron a echar sal a la puerta, pastor. ¿Qué hago? Ah, qué bueno, le santificaron la puerta, porque para mí la sal es santificación. Y para ellos es salar, ese es asunto de ellos. Le decía una vez un pastor, decía, llegan a la iglesia y me traen embrujos a la iglesia. Gente de Satanás que viene a poner cosas aquí. ¿Y usted qué hace? ¿Se pone nervioso por eso? No. Porque eso que vinieron a hacer se les regresa. Porque está escrita en la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermano, pues no les tengamos miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que dejemos de creerles a ellos, sino creámosle al Señor. Pero volvamos con Felipe. Él evangelizaba, hermano, sin importar si eran sacerdotes, sin importar si eran brujos, sin importar si eran samaritanos. Él los evangelizaba. Y si estaba cojo, les hacía que les creciera el pie. Y si estaban paralíticos, los levantaba, hermano. Y si estaban endemoniados, los liberaba. Esos eran los servidores, hermano. ¿Por qué digo eran? Me duele decirlo, porque debemos ser así. ¿Qué nos ha pasado? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces estamos viendo cuando, sí, Felipe fue mandado por el Espíritu. Oía la voz del Espíritu y fue mandado a que le predicara al eunuco etíope. Se le acercó, y usted sabe la historia que me iba leyendo, Isaías 53, y usted sabe qué necesito hacer para ser bautizado. Necesitas un año de doctrina básica, necesitas ir a corderitos y 3 meses, y que el pastor dé el visto bueno y que me delegue el pastor, porque como Pedro no me ha dicho nada, ni este tampoco Juan. No, solo falta que quieras y haga agua. Ahí hay agua. ¿Quieres? Ahí vamos, ¿no? Y hermano, qué bendición tan grande. Porque en cuanto lo bautizó, Felipe desapareció. Trasladado de un lugar a otro. ¿Te imaginas, hermano? Que ya su tatarabuelito se quiere ir ya a ver al Padre Celestial. Y dice, Señor, vete a bautizarlo. Y usted llega hasta Chiconcuagua. Allá en Morelos hay un pueblo que se llama Chiconcuagua. Bueno, si usted es allá de Francia, pues llega a Francia, pues. Pero llega y lo evangeliza y lo bautiza. Y después, ¿cómo le hago con el coyote? Olvídese qué coyote. Olvídese del avión del coronavirus, hermano. Aquí. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Pero ¿será que Felipe dudaba? No. ¿Será que Felipe oraba? Sí. ¿Será que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Será que Felipe estaba lleno del poder de Dios? ¿Será que Felipe le creía a Dios? Amén. Entonces, ¿qué nos pasa? No le creemos. Esa es la iglesia. Mire, hermano, yo tengo años diciendo, yo quiero esa iglesia.
Pero él le declaraba al Señor, pero sin persecuciones. Porque también les cortaban la cabeza, hermano. Ya cuando digo sin persecuciones, yo siento que el Señor en mi corazón me dice, son necesarias. Bueno, pues, hágase como quiera. Pero yo sigo queriendo esa misma iglesia. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Yo quiero esa iglesia de poder. Yo quiero vivir ese evangelio verdadero. Ese es el evangelio que yo ando buscando. Ese es el evangelio que yo deseo para mi vida. Ese es el evangelio que yo necesito. El evangelio de la iglesia primitiva, hermano. No los que andan ahí peleando doctrinas y peleando esas cosas. No, yo lo que quiero es esto. Lo que la Biblia dice. Amén. Miren, Felipe, hasta un ángel del Señor. Veía ángeles, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no vivimos eso? ¿Se ha preguntado usted? No lo buscamos. Esa es la respuesta más correcta, creo. Fíjense, esos eran los servidores. Pero vamos a ver lo que decía aquí. Hechos 2:42. Usted lo ha leído muchas veces. Le voy a dar tiempo para que lo busque. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amén. Vamos a escudriñar ese versículo nada más ahorita. ¿Cómo se dedicaban? Es que se esmeraban. Cuando usted se dedica a algo, es que decir que usted le va a invertir tiempo. Amén. Y cuando dice se dedicaban continuamente es algo ininterrumpido. Exacto. Una línea continua es una línea Continua que no tiene. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Se dedicaban continuamente. ¿A qué se dedicaban? A las enseñanzas de los apóstoles. Ah, pues vamos a buscar a Zapalú. No voy a decir otros nombres, a hacer nomás para ya se me chispó, ya ni modo. No, hermano. Las enseñanzas de los apóstoles están en la Biblia. Amén. Apóstoles genuinos, verificados, llenos del Espíritu de Dios. Ahí tiene a Mateo, ahí tiene a Marcos, ahí tiene a Lucas, ahí tiene a Juan, ahí tiene los libros de Pablo. Apóstoles genuinos. Dice la palabra de Dios que la palabra de la Biblia es la palabra más confiable, la palabra profética más confiable, la cual haces bien en prestar atención. Pero estaban siguiendo vientos de doctrina de falsos apóstoles. Cuando digo falsos apóstoles, hermano, porque conozco muchos en los medios. De una vez aclaro, así de que yo conozca, debe de haber, pero no lo conozco todavía. Al que yo creo que conocí, aunque sea de lejos, no de lejos, de vista, ya murió. Amén. Pero los apóstoles tienen que llevar señales. Así es. Amén. Miren nomás las señales que yo veo. Pedro era un enojón, le cortó la oreja a Malco. Y todavía estaba caminando por el Señor. Pero después, cuando usted ve a Pedro, dice: hijitos míos. Los apóstoles son bravos, hermano, bravos hasta los sugieres. Y también los pastores y también el pueblo. Bravos hasta los chihuahuas, pues, para pronto. Son bravos, tan chiquitos, pero muerden bien. ¿Sí me estoy explicando? El apóstol tiene que tener amor, misericordia, estar dispuesto a morir. Cuando le llegó los siervos de Cornelio a la casa de Pedro, Pedro estaba esperando que le hicieran sus pupusas, hermano. Dice que tenía hambre y estaba ahí orando. No se apuran los hermanos, y yo pedí una de chicharrón. No estaba así, pero estaba ahí esperando Pedro.
Y cuando le bajó un manto en un éxtasis. Entonces el apóstol tiene éxtasis. Así es. El apóstol tiene visiones de Dios. Oye la voz de Cristo. Oye la voz del Espíritu Santo. Pedro vivió con Jesús. Él sabía el sonido de su voz. Amén. Pero cuando estaba viendo los éxtasis, dice que el Espíritu Santo, no, dice que le dijo una voz: Pedro, mata y come. Jamás ha entrado nada inmundo. Tienes revelación. No llames inmundo lo que mi sangre ha purificado. Amén. Y estaba en eso, le sobrevino el éxtasis 3 veces. Él no estaba pensando en las pupusas. Ese era Mario. Él estaba esperando, pero mientras esperaba no estaba viendo el Netflix. A ver, ¿a qué hora? Ya tengo hambre, que sea un burrito, dame. ¿A qué no? Él estaba en oración, en éxtasis con el Señor. Su cuerpo tenía una necesidad, pero la necesidad de su espíritu era mayor. Amén. Y dice que cuando dice, he mandado, ahí vienen unos hombres a buscarte, no temas en ir con ellos, porque yo los he mandado. Y dice ahí hizo decir, dice que fue el Espíritu Santo le habló. Cuando yo le hizo, dije, espérese tantito. Pedro sabía discernir cuando hablaba Jesús y cuando hablaba el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabría discernir Pedro cuando era su corazón? Claro. Pedro oía, conocía audiblemente la voz de Jesús porque con él anduvo. Y conocía, discernía la voz del Espíritu Santo. Ese apóstol, hermano, de Padre Santo. Y ese que era el más bravo. Amén. Pablo nomás de alguien se le ponía enfrente, hermano, y le dijo, no me acuerdo el nombre de la persona que le estaba estorbando para evangelizar a uno. ¿Hasta cuándo te cansarás de hacer el mal? Nunca más tus ojos vean la luz del sol. ¡Pum! Santo. Aleluya. Ese es poder de Dios. Amén, amén. Amén. A Pablo lo picó una serpiente venenosa y dice, este sí no se va a salvar. Este viene condenado, maldecido viene porque lo salvó del naufragio, pero aquí llegando, Dios no le perdonó. Metió la mano, le picó una serpiente. Pablo no se la sacudió. Y estaban ahí los nativos esperando cómo se hinchara. Y comiendo, yo creo que lo veían comiendo. Y a ver, aquí los hincha y se muere Pablo. No le pasaba nada. Dice, este cuate, no le pasa nada. Cuates allá en el idioma de ellos, ¿no? No le pasa nada. Y cuando supo que el papá de la tribu estaba enfermo, disentería, es decir, perdónenme, me decía, chorrillo tenía, pues. Es una enfermedad intestinal. Fue y lo sanó. Y luego le hicieron cola, hermano. Amén. Y aquí los pastores llevan anillo pastoral, que nadie se les acerque porque están muy ocupados. Amén. El que lo va a atender, si acaso le va bien un anciano. Y me ha tocado ver, lamentablemente, que se les mueve uno de su pueblo y ni siquiera al entierro van, hermano, que están muy ocupados. En fin, bueno. Pablo enviaba trapos, bueno, lo ponían el trapito, o pues dice trapos, ¿no? Delantales. Delantales, esa es la palabra. Trapos, pues, en México los dicen trapos. ¿Sí? Y cuando el trapo llegaba, hermano, la persona era liberada. Me ha tocado ver unas iba así babosadas, perdónense, barbaridades. Corrijo un poquito. Y hermano, es que da coraje. Están predicando, está así el hombre, están predicando. Y así como yo estaba sudando, veo que me sudó la panza y todo, hermano. Un hermano ahí secándole el sudor. Santo. Eso es servilismo. Y me tocó ver una que era apóstola también. Porque nosotros no tenemos apóstolas, tenemos epístolas. Son otras cosas. También lo mismo, hermano. La mujer predicando y otra mujer secándole el sudor. Ay, pobrecito. No, hermanos.
Allá sí le acercaban el trapo, pero porque querían llevarse la unción que tenía. Amén. Amén. Perdón, hermano, hasta la fecha yo tengo 51 años, no he visto un apóstol así. Debe de haber, porque Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas al Rey? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Amén. A la comunión. Ahí sí somos buenos, hermano. No todos, pero algunos, la mayoría sí somos buenos para la comunión. ¿Qué es la comunión, hermano? La coinonía. A todos nos gusta un buen taco, hermano, y una platicadita ahí de entre hermanos, ¿sí o no? Nomás a la hermana y a mí, pues. Nos gusta pasar un buen rato, ¿sí? Comiendo, dice, ¿qué es agradable? ¿Qué vamos a decir? Habitar los hermanos juntos en armonía, ¿va? Entonces ahí sí tenemos nuestra comunión. Ahí califica, cuando menos ahí sí. Si usted no se está quedando en la comunidad, hermano, entonces ni ahí califica. Está peor. Pero hermano, cuando menos ahí ya, que sea nos parecemos poquito. Amén. Al partimiento del pan, participa de la cena del Señor. Ok, gloria a Dios. Y a la oración. Es que yo sé que van a decir amén. Bueno, dice, sobrevino temor a toda persona, Hechos 2:43, porque muchos prodigios, cuando dice muchos, son muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Amén. Entre el pueblo de Dios había entre ellos un amor ágape, que compartían su pan, hermano, su alimento, incluso vendían sus propiedades. Lo puede ver Hechos 2:44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Amén. Mire, perdone, pero hoy sí le voy a hacer el escándalo. Levante la mano el que ora. Déjala levantada, no la baje a menos que ya no califique. Voy a ir subiendo voy a ir subiendo el nivel, ¿ok? No ora, mi hermano. Los que no levantaron la mano, ay santo, cuando menos pida ahora cuando coma. Ok. Sígala, de ahí así ya se le cansó la mano, ay santo. Espérese, ahí está. Quiero ver quién ora y quién no. ¿Ya viste, Señor? Ahora, ¿quién ora todos los días? Sin contar las comidas. Ahora, ¿quién ora todos los días en la iglesia? No venimos todos, no venimos todos. Ya ven cómo ya le subimos el nivel y ya bajaron la mano todos. Bueno, levante la mano quien viene a la iglesia cuando hay culto y ora cuando hay culto, todos los días que hay culto. Y está aquí todos, no falta ningún culto. No sirve, hermano. No he faltado. Más que una vez en 9 años, solamente una vez me ha faltado, y eso porque se graduó mi hija de la universidad. Y me costó irme. Pero solamente a un enfermo Dios me ha concedido la dicha de venir. Amén. Dice día tras día. Cuando dice día tras día, dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sí? Día tras día continuaban unánimes. Unánimes quiere decir unidos en el templo. Pero la culpa es suya, pastor, no abre. Mira, hermano, ahí está mi esposa, testigo, y el Señor también. Los lunes a la iglesia que yo iba, no abría. Pero yo me iba a parar, me iba a parquear allá. Desde Costa Mesa me iba a Los Ángeles. Y me acuerdo que el amo de llaves, pues, el mayordomo del lugar, llegó y estaba. La verdad, ¿qué pasó? No le hacía así, pero para que entienda.
¿Qué pasó? Hoy no hay culto. No, sí, ya sé. Entonces, ¿qué haces aquí? Quiero sentir la presencia de Dios. Aquí está mi esposa. Quiero sentir, aunque sean aquí en el parque, pero yo quiero sentir la presencia. Y me acuerdo que dice, hermano, ese está bien zafado, me había dicho. No, bien enamorado. Amén, aleluya. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasó con ese tu primer amor? ¿Qué nos ha pasado como iglesia? Queremos ver los milagros, los prodigios, pero hemos dejado de buscar. Día tras día continuaban unánimes en el templo. Mire, yo se lo voy a confesar, se lo voy a confesar, pero con pena se lo voy a decir. Cuando el Señor, porque yo le he orado al Señor por esa bendición, y yo sigo orando, y aunque llegue a 80, si es que me permite llegar a 80, pero yo quiero vivir eso. Claro, yo le dije, Señor, pero sin persecución, y me hace sentir, Señor, como que son necesarias. No importa, pero yo quiero vivir. Si va a perseguirme, no importa, pero yo quiero vivir eso. Yo quiero esa palabra, yo quiero eso en mi vida. Amén. Cuando el Señor me dijo, porque es un mensaje que tengo desde hace años, que me lo dio el Señor para mi vida, pero yo se lo estoy compartiendo a usted. ¿Quieres eso? Revisa las bases, las columnas de la iglesia primitiva. Si le digo eso a los católicos, vamos a buscar a Pedro. Si le digo a otros ministerios, que no le digo quién, para que no se ofendan los de la Palmera, vamos a buscar a los 5 ministerios. No, la Biblia, ¿qué dice? Amén. Cuando el Señor me dijo, ay Señor, pero todos los días en el templo, y el lunes pastoral, que es el día de descanso del pastor, aquí ya me lo quitaron porque me hacen venir de todo modo, pero venimos como, ya agarré el martes, pero también ya me lo quitaron, ya me van a hacer venir también. Bueno, en fin, no me estoy quejando, pero todos los días, me va a perdonar usted, pero también soy humano. Yo dije, Señor, ¿no se te hace mucha iglesia? Entonces ahí se la voy a devolver a usted, ¿eh? Si así está el pastor, ¿cómo está el pueblo? ¿No se te hace mucha iglesia, Señor? Todos los días. Pero el Señor en su amor no me dijo, ¿no entiendes? No. Me dijo, no lo veas como una religión. Míralo como un estilo de vida. Las personas trabajaban. Cuando venían del trabajo se iban al templo. Creo que estaban rascándose la pancita, algunos trabajaban. Iban todos los días al templo. Era un hábito, un estilo de vida. No lo veas como una carga, era un privilegio. Gloria a Dios, aleluya. Y hemos perdido eso. He tratado de recuperarlo, buscando todos los días, pero hemos perdido eso. Y va a haber más cosas que hacer la iglesia primitiva, pero porque ese tiempo voy a ir cortando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy, cuando estaba haciendo el tema y anoche, yo me decía, Señor, hay algo más que la iglesia primitiva tenía, aparte de santidad. Estaban dispuestos a morir por el nombre del Señor. No les importaba si los criticaban, si los perseguían, no se acobardaban. Porque yo le dije al Señor, yo no quiero las persecuciones. Alguna vez me dijo el Señor, echa fuera el espíritu de cobardía.
fue en la pandemia. Hay un espíritu de cobardía cubriendo al pueblo, incluso los ministros. No dejes que te inunde a ti. Usted sabe lo que hicimos, pero muchas iglesias no lo hicieron. Y había algo más, una expectativa de que el Señor regresaba pronto, y la hemos perdido. ¿Usted quiere la bendición de la iglesia primitiva? Volvamos a las bases, volvamos a buscar, volvamos al primer amor. No lo miremos como una religión, como una carga. Es lo que pensaba ir al templo todos los días. Un estilo de vida. Tal vez tienes el hábito de mirar la televisión todas las tardes. Tal vez tienes el hábito de meterte al Facebook o a las redes. ¿Por qué no lo haces un hábito en la lectura de la palabra, en la oración, en los pocos cultos? Porque tenemos pocos, hermanos, comparados con ellos. Tenemos pocos. Participar de ellos. Cuando era el tiempo de la oración, estaban ahí porque ellos querían recibir. Ellos esperaban mirar al Espíritu Santo, recibir bendición del Espíritu Santo, avivar los dones del Espíritu Santo. Cuando hablaban lenguas no decían, sino abrían su boca y decían, que la gente que decía, estos están locos, están borrachos. No estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y algo que me recuerda en mi mente el Señor, que cuando la olla express está llena de vapor, la tapa se mueve y empieza. Si usted está lleno del Espíritu Santo, las lenguas tienen que salir, pero el Señor lo enciende y se vuelve a vaciar. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Yo sigo buscando esa bendición de la iglesia primitiva. Hechos 2 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Había alabanza, hermano, y hallaban el favor con todo el pueblo, y la iglesia crecía porque Dios añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Si a usted lo ven como un Felipe, como un Esteban, con un gozo, hermano, una expectativa de que el Señor viene, ellos van a querer esa paz. El Señor sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Vamos a alabar un momento al Señor. Si Dios te ha hablado hoy y tú quieres pasar al altar, hermano, el altar está abierto para que vengas y adoremos juntos al Señor Dios, nuestro Dios. Amén. Aleluya.
Yo no vine hoy a regañarle. Nunca ha sido mi intención. Sino yo vine a decirle que la iglesia que vivimos no se compara a la iglesia a la gloria de la iglesia primitiva. Pero la culpa no es del Señor. Hemos sido nosotros que nos hemos dejado enfriar, que hemos dejado de buscar como buscábamos antes. Tenemos que volver a las bases de la iglesia primitiva. Esa iglesia oraba, era llena del Espíritu, era llena de sabiduría, llena de poder, llena de gozo. El Señor sigue siendo el mismo. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¡Aleluya! Mi boca llena de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Santo, oh Santo, Santo, bendito Rey. Santo, oh Santo, Santo, bendito Rey. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Lo cantaré, lo danzaré, y en su presencia le gozaré. Y le daré toda la gloria ante su trono.
primitiva, hermano. Era una iglesia llena del Espíritu. Era una iglesia que alababa al Señor, porque el Señor es digno de gloria y digno de honor. Oh Jerusalén, qué bonita eres, hay de oro, hay de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, hay de oro, hay de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Para ti, Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, no canto para ti. Para ti, Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, no canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. ¡Aleluya! Canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma, no canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza cuando canto para ti. Jehová, que con su poder maravilloso, ¿quién como Jehová, que con su poder maravilloso, oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus tobillos, su pueblo gozará, su cordero gozará, y dirán ¿quién como Jehová? ¡Aleluya! ¿Quién como Jehová? Que con su poder maravilloso, ¿quién como Jehová? Que con su poder maravilloso, oirán las naciones lo que dice. ¡Amén! Oirán cuando vean sus rodillas, el cordero gozará, y dirán ¿quién como Jehová? En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu
Nuevas fuerzas los esperan en Jehová. ¡Aleluya! Bueno es el Señor, mi hermano. Yo quiero que se lleve esto en su corazón. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Vamos a recuperar lo que hemos perdido. Vamos a meternos con el Señor, mi hermano, a despojarnos de todo acomodamiento, de todo desánimo que pudiera haber, a todo espíritu de cobardía, y entregarnos como nunca lo hemos hecho, buscando del Señor. Porque esta iglesia, digo, esta palabra es de la Biblia, no es doctrina de que alguien se la inventó, es bíblico, está en la palabra del Señor, y el Señor no hace distinción. Dice, al contrario, estamos viviendo un tiempo bien peligroso, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó su gracia. Debemos de vivir un tiempo aún más glorioso. Vamos a recuperar, hermano, esa fe. No quiere decir que estamos perdidos, no. En nuestra ignorancia, Dios nos ha guardado. En nuestra pereza, si usted gusta, Dios nos ha visitado. Pero imagínense si tenemos esa comunión con el Señor, si buscamos esa gloria de esa iglesia, hermano, primitiva, que era la gloria que Dios daba para el pueblo que le busca. Si usted le busca, el Señor le va a dar. Yo me voy a despedir ya nomás con un canto de adoración. Padre, nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia está aquí. Ayúdanos a nosotros a estar en tu presencia. Bendice los alimentos que sean bienestar en nuestra vida. Bendice a todos los que vinieron, Señor, sobre todo a los niños, Padre, que fueron presentados delante de ti. Bendice a mi hermana Vilma, Señor, a su familia, a mi hermano Mario, a todos sus hijos, hijas, Señor. Todo lo que ella ha gastado, Padre, todo lo que ellos han esforzado, Señor, sea por ti remunerado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús.